esta hora establecemos contacto directo en Washington, D.C. con Nicolás Albertoni, analista político internacional. Buenos días, señor Albertoni. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Buenos días, Julio César. Un gusto saludarte. Buen día. Igualmente. ¿Es muy pronto para hacer pronósticos o ya se puede pensar en cómo se va inclinando la balanza en cuanto a resultados de esta elección presidencial? Bueno, el primer pronóstico que ya podemos confirmar es que después de 12 años de la historia argentina va a haber un presidente que no lleva el apellido Kirchner, ¿no? Yo creo que esa es la primera constatación directa. Después, sobre los números concretos de la elección, bueno, todos dan como ganador obviamente a la renovación, diríamos que es PRO, a través del candidato Mauricio Macri, pero y esta corriente que se ha generado que es Cambiemos. Pero yo a estas horas yo creo que es mejor, estamos cerca de las 11 de la mañana en Argentina, uno lo que va viendo es también ser cautelosos, porque las mismas encuestas que dan un gran amplio margen de Podemos, o sea que bueno, como ganadora Macri, son también las mismas encuestas que daban como ganadora por un amplio margen a Scioli el 25 de octubre. Entonces, todo indicaría que, bueno, que el ganador puede ser Scioli, pero yo creo que también hay que ser cauteloso y hay que esperar el correr de la jornada para bueno, tomar las conclusiones. Solo datos interesantes, por ejemplo, que van llegando del exterior, ya se han cerrado las urnas en Australia, Nueva Zelanda y China, de esos datos que siempre surgen en las elecciones, considerando que Argentina tiene voto en el extranjero. Bueno, y también, si bien no se puede hablar de los resultados hasta las 6 de la tarde, hora argentina, bueno, ya todos hablan de que en el exterior también por amplio margen empieza a ganar esta corriente que es Cambiemos, que está liderada por Mauricio Macri. Confiado a Daniel Scioli en las declaraciones que le dio a la prensa antes de ejercer su sufragio. ¿Cree usted que tenga razón para estarlo? Es decir, ¿ha logrado distanciarse lo suficiente de Cristina Fernández en la percepción del público? Y no, la situación que tuvo el candidato Scioli fue muy difícil, ¿no? Es decir, una situación de una Argentina, como le decía, de 12 años de kirchnerismo, que aclaremos, ha tenido logros en cuanto a derechos, como se ha resaltado ahí, ha tenido logros en cuanto a la búsqueda también de la verdad en tiempos difíciles de la historia argentina, de la década del 70 y principio del 80. Es decir, han habido muchos logros, podemos decir, en el kirchnerismo, pero han habido también muchos fracasos. Es decir, un país que hace años, como recién escuchaba también alguno de sus colegas que hacía una entrevista en Argentina, no se mide la pobreza. Hoy la Universidad Católica, que es quien mide la pobreza, ve que la pobreza está rondando el 30%, es decir, una inflación que está superior al 40%, una poca credibilidad de los datos estadísticos de un país que tiene todo para crecer. Entonces, bueno, cada candidato puede estar así confiado, pero los datos objetivos muestran que la Argentina realmente necesita un cambio. Estamos hablando, Julio César, de una presidenta que en sus 2 mandatos usó 140 veces la cadena nacional para, en algunos casos, inaugurar algunas de sus obras y en otros directamente hablar en contra de sus opositores. Entonces, uno podrá estar de acuerdo con sus ideas o no, pero objetivamente, si a uno no le cuentan y le muestran la foto y le cuentan lo que está pasando en la Argentina, es decir, algo tiene que cambiar. Entonces, podemos decir que, reitero y contestando su pregunta, que cada candidato puede estar confiado, pero si uno lo mira con objetividad y con la frialdad que a veces tiene mirando desde el análisis internacional y lejano y no tratando de empaparnos con el día a día de la política argentina, vemos que ese país claramente necesita un cambio. Ahora, Mauricio Macri ha liderado una campaña del no a la continuidad. Sin embargo, Scioli lo señaló a él como un candidato que favorece, por ejemplo, a los fondos buitres, un escándalo gigantesco para Argentina. ¿Ha tenido éxito esta estrategia? No, bueno, lo que fue la estrategia del miedo, como se le llama, ojo que es muy conocida cuando también los oficialismos se ven un poco en aprietos para ganar las elecciones. Es una receta conocida, la vimos en Brasil también, pero que en estos casos no tiene resultado, es decir, no tiene claramente un resultado porque incluso hasta se ha dado vuelta esa campaña del miedo promovida por el Frente para la Victoria, es el Partido Socialista,
liderado en estas elecciones por Daniel Scioli, que es el candidato, claramente se ha dado vuelta esa historia y ha resultado hasta en muchos casos gracioso, ¿no? Por así decirlo, porque de alguna forma cuando es un país que necesita datos, necesita objetividad y necesita transparencia, poner ese tipo de cosas sobre la mesa en las elecciones es faltarle el respeto a la gente, porque la gente lo que está buscando es cómo vamos a cambiar esta inflación del 40%, cómo vamos a cambiar un tipo de cambio que nadie lo comprende en el mundo. ¿Cómo vamos a cambiar el 29% de pobreza? Es decir, y no podemos ponernos a jugar con caretas, con que uno es bueno, con que uno es malo, cuando en realidad lo que necesitamos no es saber quién es bueno y quién es malo, sino quién es el mejor para solucionar los problemas del país. Ahora hablábamos en la víspera de esta elección del papel que en ella va a jugar el voto en blanco. ¿A usted le parece que será un factor decisivo? Sí, eso es un dato muy importante, y más cuando hay una ola en América Latina de a veces generarse desconfianza en los procesos democráticos. No es el caso de Argentina, eso esperemos, pero como surgió, no sé si usted recuerda, el 25 de octubre, que por varias horas no había datos oficiales. Yo no me acuerdo las horas, pero fueron casi que por 3 horas que no habían datos oficiales, y eso genera a veces todo tipo de suspicacia. Entonces, también el voto en blanco es promotor de ese tipo de cosas, ¿no? Hay todo tipo de análisis negativos sobre eso, de que el voto en blanco incluso promueve también la falsificación y todo ese tipo de cosas, pero saldando eso, el voto en blanco objetivamente en estos casos no es una buena cosa para quien está buscando el cambio, porque genera una dispersión mayor del voto, ¿no? Es decir, es un tema más estadístico, de aquí, si se quiere llamar, pero es decir, lo importante aquí es votar, ¿no? Votar y estar diciendo por uno o por otro, más cuando son dos los candidatos, y como bien se decía hace un rato, va a ser muy eficiente, eso esperemos, el conocer los resultados. Esperemos que yo creo que alrededor de las 8 de PM en Argentina podamos tener el resto del mundo un resultado claro de cuáles han sido los resultados. Y por último, nos decía usted que es innegable que Argentina necesita un cambio y que un cambio se producirá sin importar cuál de los dos candidatos llegue a la presidencia. Escuchamos hace minutos a Scioli diciendo que Argentina gana sin importar el resultado de esta segunda vuelta histórica. ¿Le parece a usted que este es el caso? ¿Argentina gana sin importar quién se lleve la presidencia? Sabe que sí estoy de acuerdo, porque al ver, por ejemplo, lo que fue el debate presidencial, uno por lo menos quiere entender que hay una intención de diálogo, que hay una presidenta por lo menos que no va a ser la próxima en los próximos 5 años, un modelo de presidenta que ha tenido la Argentina, bueno, de usar 140 veces la cadena nacional para criticar a sus opositores. Es decir, yo creo que ya ha ganado bastante la Argentina, por lo menos con esa intención de diálogo y no radicalismo entre ambas partes. Es verdad que uno ve no solo un cambio que ya se ha generado, sino ejecuciones de cambios concretos y de avances con una corriente. Eso es una percepción quizá personal, pero yo creo que ya con esta intención de diálogo, es decir, hasta el propio candidato oficialista estar convencido de que hay cosas que hay que cambiar en la Argentina, por lo menos la transparencia, es decir, no se puede no seguir midiendo la pobreza. Entonces, ese tipo de cosas ya es una constatación de que gane quien gane, hay una demostración de que no se pueden seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo. Agradecemos a Nicolás Albertoni, analista político internacional, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Un buen día para usted. Un gusto, Julio César.